¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones, pero muy necesarias, ojo, muy necesarias para entender este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos en temas tan vitales como el que hablaremos a continuación, porque de una manera sorpresiva el gobierno anunció la renovación de contrato con SQM hasta el 2060 para explotar el litio en conjunto ahora con Codelco. Este contrato, aún no firme, es celebrado por gran parte del poder económico y político, incluyendo a la izquierda chilena, soslayando así lo que representa SQM, aún ligada al yerno del ex dictador Pinochet, ¿no? Al ex yerno que tuvo, y al financiamiento ilegal de la política chilena. Pero al margen de estos conceptos éticos y del hermetismo que involucró toda esta maniobra, ¿fue tan conveniente este negocio para Chile? Lo conversamos con el economista, también ex coordinador de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional del Litio, Camilo Lagos. Camilo, bienvenido a Stock Disponible. Muchas gracias por la invitación, Freddy. Que tengas un gran 2024. Igualmente, ¿no? 2024 que comienza con esta enorme noticia que ha pasado bien subrepticia para la importancia. El año empezó bien activo, parece. Sí, no te decía, ha pasado bien subrepticia para la importancia que tiene para todas nosotros y nosotros. Pero antes te quiero decir, Camilo, que para no perderse nada de esta conversación, tampoco tú, Canal Vía X y Zona Latina se suman a una nueva plataforma. Le damos la bienvenida también a Zapping, nada más de 130 canales HD y, por supuesto, lo mejor de nuestra programación en vivo. ¿Cómo ser parte de esta comunidad? Ingresa a zapping.com y elige el plan que más te acomode. Y si aún no estás convencido, tienes 7 días para probar de manera gratuita. Llegaste tarde a tu casa, retrocede automáticamente tu programa favorito al inicio. ¿Dónde puedes verlo? Instálalo en menos de 5 minutos en tu Smart TV, celular, tablet o cualquier dispositivo compatible. Si ya nos puedes ver en BTR, en Claro, en GTD, en Movistar, en regiones de Chile, pero también en Perú, en Uruguay y en Paraguay, te damos también la bienvenida a Zapping, la tele como nunca antes la has visto. Ya, Camilo. Bien, estamos saliendo a Perú, Argentina, así que aprovechemos también de hablar del litio chileno. No, te felicito además por el programa, yo te lo comentaba antes, uno de los pocos programas, este es uno de los pocos canales que son interesantes los programas que tiene. Sí, gracias. Por eso queremos armar una comunidad de pensamiento. Político, debate de todo, cultural, o sea, es muy interesante. Todo lo que nos sirva para crear comunidad de pensamiento. Muchas gracias también, Camilo, por estar acá presente en un tema que manejas muy bien, como el litio, y me imagino que también te sorprendió esta noticia, ¿no? Así es. Avanza la Estrategia Nacional del Litio en Chile, decía el país, ¿no? La sucursal diario El País de en Chile, dice que la estatal Codelco acuerda con SQM explotar en conjunto el salar de Atacama hasta 2060. Te lo decíamos recién, es un hito sin precedentes en la industria minera chilena, dijo el presidente Boric sobre la asociación público-privada que incluye la creación de una sociedad común que comenzará a operar en enero de 2025. Esta Codelco, ¿no?, va a controlar el 50% más una acción. No es 50 más 1, sino que es más una acción, ¿no? Más una acción. El acuerdo es en 2 partes, entonces, entre el 2025 y el 2030, que es lo que le quedaba de contrato originalmente a SQM con Chile, ¿no? Y SQM tendrá la mayoría de los votos en conjunta de accionistas de la nueva sociedad, pero a partir de enero del 2031. Esto rige, entonces, será que mande ahí el directorio. Así es. En términos, tú has sido bien crítico, o al menos escéptico, ¿no?, de este contrato. Primero, en términos de número, ¿en qué consiste este contrato y por qué a ti no te deja tan convencido, Camilo? A ver, primero quiero volver un paso atrás para explicar a la gente que está en su casa viendo este programa de dónde surge el problema. El litio es uno de los pocos minerales no concesibles que tiene Chile. El cobre, todos los minerales son concesibles. Ya. Va un privado y pide una concesión y la explota. ¿Okay? El litio es el único mineral no concesible, es 100% estatal. Ya. No lo puede explotar nadie. Solo se explota a través de autorizaciones especiales que puede otorgar el Estado. ¿Okay? Entonces, esto a partir del año 79. ¿Qué es lo que pasa? O sea, así lo determinó la dictadura. Exacto. ¿Por qué? Por estrategia. Y esto es importante. ¿Por qué se consideró? Porque los militares de entonces consideraban que el litio era un insumo potencial para la fusión nuclear. Entonces, era, y lo es, para la fisión nuclear. Y entonces dijeron, miren, en un tema que desconocemos, lo vamos a separar del resto. Entonces, en todo ese proceso liberalizador de los Chicago, los milicos dijeron, no, este me lo deja acá, por ahora. ¿Ok? Es más, el uranio es concesible, pero el litio le dijeron, no, este lo vamos a dejar
acá, Perfecto. con el gas natural y el petróleo. Son minerales que no vamos a concesionar a los privados. Ya. Entonces, esto empezó a correr del año 79. Y lo que dijo la ley es que las concesiones otorgadas hacia atrás se van a respetar. ¿Quién tenía concesiones previas? El Estado, a través de Corfo. Entonces, Corfo tenía concesiones ¿dónde? En el Salar de Atacama, que ya entonces se considera uno de los salares ricos en muchos minerales, no solo litio, potasio, magnesio y otros. Entonces, Corfo quedó con autorizaciones para explotar, tenía las concesiones. Y lo que hizo Corfo fue arrendar. Hay dos grandes, ha ido cambiando las sociedades, pero fundamentalmente dos hoy día. SQM, que tiene el grueso, digamos, el 70% de las concesiones de Corfo en arrendamiento, y Albemarle, que es una producción un poco más baja. Y con ambos, estadounidense Albemarle. Y con ambas tiene contratos de producción. Con SQM ha tenido una historia bien compleja, porque ya el 2016, el entonces vicepresidente de Corfo, Eduardo Vitrán, hoy día director de Codelco, pidió la caducidad de los contratos producto de que SQM venía cometiendo, ¿cómo decirlo? Venía subdeclarando... Falta administrativa. Pero venía subdeclarando costos, inflando los precios de proveedores, de gasto de proveedores para pagar menos impuestos. Y Corfo descubrió cómo venían fallando y violando los principios del contrato y pidió la caducidad del contrato. Perfecto. Y estuvieron negociando durante 2 años y el 2018 Eduardo Vitrán anunció... SQM está haciendo leso a Chile. Exactamente. Y está comprobado, Corfo demostró. Chileno, digamos. Y de hecho, Corfo lo aceptó, SQM aceptó. Pagó una multa de 17 mil millones de dólares, 17 millones de dólares, en cash, es parte del acuerdo. Bueno, es interesante leer cómo fue el acuerdo final del 2018, porque dice, nosotros no reconocemos las acusaciones, pero lo pagamos igual. Dice el texto del acuerdo. Lo que habría descubierto Corfo es que estaba defraudando al fisco nacional. Exacto. Inflando costos para pagar menos. Para pagar menos utilidad. Déjame decirte algo de quien teníamos ahí en pantalla, don Eduardo Vitrán Colodro, entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, como tú señalas. Él me dio una entrevista cuando yo trabajaba en la Radio Futuro, en medio de toda esta problemática, y él me dice en esa entrevista, públicamente, ¿no? Salió, a mí me presionaron políticamente para renovarle contrato a SQM. Es que en principio no debería haberle renovado contrato porque era una empresa que estaba cometiendo delitos. Estaba cometiendo delitos en la producción, sobredeclarando costos para pagar menos. Entonces, había un cuestionamiento muy profundo. Si uno lee las razones para cuando se pide la caducidad del contrato, es brutal el texto en que Corfo cómo va detallando los mecanismos de defraudación al fisco que comete SQM. Son 2 años de negociación y probablemente, producto del contrato, producto de que era la empresa que ya estaba instalada, miles de consideraciones y obviamente de las redes políticas que hay, se llegó al acuerdo que, mire, sigamos con SQM, pero le vamos a establecer ciertas condiciones draconianas. Disculpa, Chile, en vez de demandar a SQM por este potencial, digamos, delito, sí. Es que le renovó el contrato. Es que el contrato establecía que en caso de que hubiese diferencia o solicitud de fin del contrato, tenían que ir a una conciliación. Aunque sea por un delito, un potencial delito. Tenían que ir a conciliación. ¿Cómo este? Eso establecía el contrato. Probablemente Mauricio Daza, abogado que está acá, podrá darte los detalles legales, mañana pero lo conversaremos. Tenían que ir a resolver a través de una persona imparcial, ¿cierto?, a una conciliación para llegar a un acuerdo. Ahora, yo creo que Vitrán probablemente estuvo muy presionado para llegar a acuerdo con el SQM, pero de todas formas Eduardo Vitrán logró establecer ciertas condiciones bien draconianas para SQM. Partiendo por una cosa que debiese replicarse en el royalty minero, y hoy día en las negociaciones que se están llevando para el tema del royalty minero, que es una tasa progresiva a medida que aumenta el precio. O sea, no solo aumentaba el precio, a medida que iba aumentando el precio, la tasa de impuesto también aumentaba. Entonces, dice el gráfico de acuerdo, si el precio estaba en $6.000 la tonelada, la tasa es 6,8. Pero si el precio llegaba a 10.000, la tasa llegaba al 40%. Imagínate, llegó a 80.000 el precio del cobre del litio el 2022. Por eso SQM aportó más que Codelco el 2022 al Estado, porque logramos capturar el 40% de las utilidades
con ese nivel de precio. Entonces fue una tasa progresiva bien progresista, bien avanzada, y que fue un logro de Vitran. Y otro logro de Vitran en materia más comunicacional, más de impacto, a propósito del rol que tenía SQM en la sociedad chilena, fue sacar a Ponce Lerú del directorio. Ya, es que eso iba yo, la figura de Ponce Lerú, porque estamos hablando entonces que Codelco descubre descubre Corfo que no estaba cumpliendo el contrato y que había un posible ahí de una defraudación importante para el fisco chileno de parte de la empresa que en ese momento controlaba directamente Julio Ponce Lerú. Julio Ponce Lerú se hizo cargo de SQM cuando su entonces suegro lo nombra y le pasa a la industria chilena, ¿no? Que era de todos nosotros, le pasa a SQM, Soquimich entonces a Julio Ponce. Y luego esta empresa corrompe la política chilena, de lado a lado. Bueno, sí. De lado a lado estoy hablando, ¿no? Entonces, aparte de todo eso, se le renueva el contrato hasta el 2030. Claro. Soquimich entonces, que venía realizando todos estos estudios en el Salar de Atacama, había todo un avance, tiene un gran logro, sí. El año 96, cuando se hace el control, termina todos los procesos de privatización y se hace un contrato con entonces Soquimich, creo que fue como en el 90 y tanto que pasó a llamarse SQM. Sí. Pero ellos inauguran una tecnología muy interesante para extraer el litio, que abarató todos los costos. Y ese fue un gran mérito, hay que decirlo, de SQM, o entonces Soquimich, pero donde el Estado tiene una previa participación, porque era una empresa estatal. O sea, la ingeniería era también obvio, venía de antes, ¿no? De antes. Pero ellos descubren, ¿cierto?, que si ellos traen litio y lo colocan en piscinas, traen la salmuera, de los salares, la colocan en estas, ahí se ve la figura del litio, pero no sé si hay imágenes de las piscinas. Sí. Ellos van colocando, van extrayendo la salmuera, la colocan en las piscinas y con químicos reactivos van precipitando, van cayendo hacia abajo los minerales. Cae el potasio y van cayendo distintos minerales. Con el poder del sol del desierto. Es que lo que está diciendo es muy importante porque la gracia del Salar de Atacama es que tiene mucha evaporación solar. Como está a una altura, hay una combinación climática tal que permite que el sol, hay una alta evaporación solar, cosa que no se da en Uyuni, que es otro salar de Bolivia, que tiene más litio que el Salar de Atacama, que es la potencia económica, la llave económica para el desarrollo boliviano, que están probando, pero si bien van a lograr extraer... Sí, pero tiene menos concentración y está más lejos de los puntos de embarque, ¿no? Y además llueve mucho, está muy alto, y eso hay menos evaporación solar, y tienen que buscar otras tecnologías, que probablemente las van a lograr, y probablemente Bolivia va a dar un salto al desarrollo, pero tiene costos más altos. Entonces, SQM entra el año 96 al mercado, bajando los precios, pero abruptamente. Entra con precio, me acuerdo entonces, $2.000 o $3.000 la tonelada de costos, y el precio está en torno a los 4.000, 5.000, entonces baja los costos, baja el precio y desplaza el mercado, quedándose prácticamente con el 80% de la producción mundial. Y se mantienen y se mantienen alguna producción en roca, que es muy fuerte en Australia y en Estados Unidos como la competencia. Entonces, esto es muy importante. El litio en el Salar de Atacama tiene un costo de producción muy bajo. Tiene una gran ventaja nuestro Salar de Atacama, a diferencia de otros salares chilenos. Perfecto. Bueno, volvamos entonces un poco a la historia. Vámonos ahora haciendo este recuento que es muy importante. Y entonces el 2018, ¿Cómo se llega a este? El 2018 se llega a un acuerdo. Le dicen, mire usted va a tener que pagar tasas y hasta el 2030 es su contrato. Ok, y entonces empieza el contrato del litio hasta el 2030, este nuevo contrato. SQM empieza a aportar cada vez más producto de esta tasa que aumenta con el precio. El precio llega a niveles históricos en 2022, pero había una demanda muy importante en Chile de que aprovechemos esta riqueza porque la demanda de litio va a ser explosiva en el mundo por la electromovilidad. Recordemos que el litio es el insumo más importante para las baterías eléctricas. Cobre y litio, dos minerales que Chile tiene en gran cantidad, son claves para la electromovilidad. Y se espera que la demanda salte al 2030, 2040, las proyecciones son muy altas. Producto también de todos los acuerdos de cambio climático, toda la crisis de cambio climática debiésemos movernos toda la electromovilidad y eso va a ser muy importante el litio. Entonces el contrato terminaba el 2030, pero había una presión social importante, un compromiso del actual gobierno, de los partidos que forman el actual gobierno, por, entre comillas, recuperar el litio para el Estado chileno.
si bien el Estado es dueño del litio, pues en el fondo las únicas dos La extracción extracciones hoy día estaban a través de contratos de SQM y Albemarle. Pero entonces se empieza a presionar por la estrategia, por una empresa nacional del litio, por una estrategia más global, hacer baterías, valor agregado, no solo carbonato de litio. Y hay un debate y se anuncia en abril del año pasado la estrategia, ¿cierto?, nacional del litio. Perfecto. Vamos a crear una empresa y le hemos dicho a Codelco, acelere, tome usted, ya no Corfo, Codelco como la principal minera, tome usted por mientras el control de todas las pertenencias de Corfo, negocie con SQM o licite y genere una estrategia para desarrollar el litio y que el Estado entre realmente. Para ir avanzando en el tiempo, Camilo, se hace esta gran, o sea, como un comité, ¿no? Para ver cómo se traía el litio. Ahí tú eres parte de ese comité en esos tiempos también, con 2016, el 2016 hay con una la, comisión con la nacional del presidenta Bachelet. Y se llega a este momento entonces, Exacto. a este año, con este discurso del presidente Boric al respecto. Escuchémoslo y das ¿qué piensas tú de estas palabras? Recordamos, por cierto, iniciativas de diferentes gobiernos que hoy día nos vienen a la cabeza y hoy sumamos un paso nuevo en esta notable historia, con el mineral que será nuestro presente y nuestro futuro. Con orgullo, chilenos y chilenas, podemos decir que el litio es para los chilenos. Bueno, este es el presidente Boric 2024, ¿ya? Pero tenemos otra declaración, Camilo, para que nos ayude a entender esto, del diputado Boric, ¿no? Ahí del hemiciclo, hablando lo siguiente frente a la misma empresa. Bien. Vamos a saber cuánta plata de todos los chilenos se llevó SQM para la casa. Plata, señor presidente, que hoy día sabemos se convertía en escaños en este Parlamento. Es decir, poníamos al gato a cuidar la carnicería. Y quiero invitar a la sociedad chilena y a quienes vean este video más adelante por las redes sociales a que este caso nos sirva de lección y nos lleve a reflexionar varias cosas. En primer lugar, sobre cómo la relación espuria entre dinero y política puede repercutir en cuestiones prácticas, como en este caso pérdidas millonarias para el Estado. Camilo, te pregunto esto como economista, que eres, ¿no? Y también experto en litio, fuiste parte ahí de esta Comisión Nacional del Litio que se formó, estuviste a cargo también ahí de cosas importantes, pero también fuiste presidente de un partido político, fuiste presidente del PRO, como economista, pero también como político. ¿Cómo se entiende este acuerdo? ¿Cómo lo ves tú, este acuerdo? En las cifras y en lo que hay detrás, ¿no? La diferencia que hay entre el presidente Boric y este diputado Boric, ¿no? De hace tan poco tiempo. Un poco te lo decía antes, que eso como es una empresa que ha hecho se convirtió en la principal productora de litio y tiene un know-how importante. Y yo creo que hay una presión enorme a mantener ese conocimiento en manos públicas, de alguna forma. O sea, SQM sin duda es la principal productora de litio, ha generado un conocimiento, una tecnología, y hay una presión también, y hay una contradicción, porque por un lado tenemos una empresa que ha defraudado al fisco, ¿cierto?, que ha cometido delitos, y lo expresó claramente y lo demostró Corfo cuando pidió la rescisión del contrato, pero por otra parte es una empresa que es líder mundial. Entonces, yo creo que el presidente y los políticos hoy día que conducen el país tenían esa contradicción. Y probablemente SQM dijo, mire, si ustedes me sacan del juego, yo voy a hacer lo imposible por retrasar todo para irme. Voy a desmantelar las piscinas, voy a desmantelar las tecnologías y puedo alargar a través de juicios internacionales mi salida del salar. Y eso va a ser detrimento del Estado. Y yo creo que un poco amarrado de manos quizás, o probablemente van a decir eso, el gobierno y las autoridades dijeron, mire, hagámoslo finalmente con ellos. Y ahora, el problema es que ese acuerdo podría haber sido mucho mejor. Y eso es inexplicable, el acuerdo actual. Porque, ¿qué es lo que dice en los números del acuerdo actual? Ya, mira, hoy día SQM tiene el contrato hasta el 2030. Después del 2030, o sea, 6 años más, todo ese litio, todo el salar vuelve a mano del Estado. Y el Estado lo podría producir por sí mismo o con otra empresa, o con el mismo SQM, pero en otro contrato. ¿Ok? Eso es hoy día. Entonces, lo que dice el contrato es, mire, vamos a permitir que Codelco entre ahora al negocio del litio, ahora, el 2025, y le vamos a entregar 200.000 toneladas para usufructo, para el Estado.
¿ok? Eso es un año de lo que tienen autorizado hoy día por contrato SQM Perfecto. entre el 2025 y el 2030. O sea, a mí me quedan 5 años de contrato, yo le entrego un año completo al Estado y yo me quedo con 4 y entramos los dos al negocio. Ya. Ok, dice, muchos recursos para el Estado, histórico. El Estado entra y recupera, como dice el presidente Boric, la participación del Estado en el litio, ¿cierto? Con 200.000 toneladas a un precio de $30.000, es un aporte importante al fisco, Ya. más todos los impuestos que paga SQM, etcétera. Pero lo que viene adjunto en el acuerdo es que, pero entonces vamos a hacer un contrato por 30 años más, o sea, una vez que SQM se le acaba el contrato, ¿Ya? de 300.000 toneladas anuales, o sea, Ya. 9 millones de toneladas de carbonato de litio durante 30 años y nos vamos a ir Mitad y mitad. mitad y mitad. Ya. Y a mi juicio, es todo lo contrario a lo que dice el presidente, porque del 2030 al 2060, en el fondo estamos privatizando ese 50%, pues se Ya. lo estamos entregando a un privado. Ahí estamos explicando en este gráfico este acuerdo entonces de 30 años, 9 millones de toneladas. Ahí está el memorándum de entendimiento. Se podría llegar en esto. Ya, ¿quiénes defienden este Y ahí- contrato? y Disculpa, fíjate, Camilo. Sí, dime. hay un punto que es muy importante, porque aquí viene la letra chica del contrato. Más adelante señala que para que se cumpla este contrato, Corfo tendrá que aportar ahora, estos 5 años, 300.000 toneladas, una autorización de 300.000, porque quien autoriza es el Estado. Entonces el Estado tiene que autorizar 300.000 toneladas adicionales. ¿Por qué? Porque SQM ha producido tanto que se le está acabando se le está acabando la cuota autorizada. No el contrato hasta el 2030, pero probablemente por los niveles de extracción va a terminar antes. Entonces, le dice SQM, todo esto, este gran acuerdo, usted va a entrar al negocio con 200.000 toneladas, pero tráigame 300.000 antes. O sea, en el fondo, si tú sacas los números... Sí, te entiendo, pero Codelco para no viene con enredarnos tanto 300.000. con los números, quiero ir a la esencia de este asunto, porque son números que son grandes números en estos 30 años que podría ganar el Estado. ¿Tú crees que otra empresa pudo haber aportado más dinero que SQM? ¿Y por qué esto no se abrió y no se licitó públicamente para que otras empresas entraran también a competir? Que es lo que también defienden quienes están a favor de la libre competencia, ¿no? Así Que es. esto se haya Yo- abierto más públicamente y que hayan entrado otras empresas chilenas y otras empresas internacionales como la misma estadounidense, el de Marle, ¿no? Mira, hay estudios, y está circulando una minuta, ustedes las pueden mostrar más adelante, que muestran las negociaciones que estaba llevando Albemarle en otros países para adquirir litio. Y son de valores promedio mucho más altos. O sea, pagó mucho más de lo que en teoría está pagando SQM por los 30 años de litio. O sea, hay 2 negociaciones durante este año en otros países, de otras Sí. compañías, que muestran que lo que se pagó por contratos es mucho más Sí, lo mayor de lo puso que... Iván Weissman en el mostrador. Exacto, ahí está. Entonces, estoy seguro que si se hubiese generado un proceso más transparente, probablemente habría llegado una mejor oferta. Y ahí hay un cuestionamiento importante, Freddy, la transparencia con cómo se llevó esta negociación. Una transparencia donde es muy importante, por ejemplo, como dato, que Eduardo Vitrán, vicepresidente de Corfo, que llevó la negociación más dura que ha habido con SQM, que tuvo logros, que fue llevado a Codelco con la idea de liderar el tema del litio, haya quedado al margen, como él mismo lo señala en una carta que publica este martes en el Mercurio, diciendo: yo no participé, siendo director de Codelco, habiendo sido vicepresidente Sí. de Corfo, no participé de ninguna negociación directa con SQM. Todo lo controló Máximo Pacheco. ¿Y cómo catalogas tú la acción de Máximo Pacheco Horrorosa, como presidente de Codelco? yo creo horrorosa. Así, primero, Codelco está en una situación crítica. Lo han demostrado todos los estudios, los analistas, está en una situación muy crítica. Ha sido incapaz de enfrentar esa situación. Llevó esta negociación, creo que quiso congratularse como el gran negociador que le iba a entregar un gran resultado a Chile, y terminó con un acuerdo, un contrato que va en detrimento de los intereses nacionales. Eso es, o sea, le estamos entregando a precio de huevo a SQM 30 años, la mitad del salario para la producción, siendo pero que eso ¿quiénes podría haber sido defienden? licitado y haber tenido mucho mejores resultados si hubiese sido más transparente. Sí, ahí tenemos a Máximo Pacheco. ¿Quiénes defienden este acuerdo, ¿no? Entre ellos también la gente de Codelco con Máximo Pacheco, en fin, dicen que es un buen acuerdo porque no se sabe qué precio podrá tener el litio, y siempre se recuerda lo que ocurrió con el salitre en Chile,
a principios del siglo XX, ¿no? Cuando se crea otro componente artificial y el salitre se va al suelo. Que esto también podría pasar con el litio y era más momento ahora de actuar rápido respecto de esto. Alguien me recordaba estos días que en los años 70 la derecha decía lo mismo del cobre. Cuando queríamos nacionalizar el cobre, ¿Ya? decían no, pero el cobre se puede haber un sustituto en cualquier minuto. Pero finalmente, por suerte, triunfó la nacionalización y ha entregado durante 40 años muchos recursos al Estado. Mira, todos los estudios, yo vengo hace poco, hubo un seminario organizado por SESCO, donde participaron las principales empresas productoras de litio. Ahí va a aparecer el gráfico, muestra, hoy día estamos en 800.000 toneladas de demanda, aproximadamente el 2023. Se espera que al 2040 alcancemos los 5 millones de toneladas. O sea, se casi quintuplique la demanda de litio. Ahí estamos viendo tu gráfico. Litio, demanda de litio va a haber mucha. Ya. Mucha porque es parte de la electromovilidad, es parte de la revolución de electromovilidad que viene y que necesita el mundo producto del cambio climático. Ahora te hago la pregunta como político, como expresidente del PRO. ¿Por qué? ¿Por qué se llegó a este acuerdo con SQM después de todo lo que hemos hablado? ¿Qué es lo que significa SQM? ¿Qué sigue significando la figura de Julio Ponce? Y también, por supuesto, ¿por qué se hizo así? Entre cuatro paredes y no una licitación pública que uno hubiese dejado a todos realmente satisfechos de decir, en realidad se eligió la mejor alternativa, ¿no? Yo creo que la decisión política lo que primó fue mostrar resultados ahora. Que cualquier decisión habría significado postergar quizás para un futuro gobierno, que podría haber sido derecha, ¿cierto? Probablemente, según el temor que puede tener este gobierno, la actual alianza de gobierno, dijeron, mira, tenemos que mostrar resultados. Ya. No ha sido un buen gobierno, no ha tenido grandes logros, muy por el contrario, y creo que había que mostrar resultados. Y aceleraron esta negociación para mostrar resultados concretos ahora. ¿Y cuál es el resultado que van a mostrar? Es que Codelco va a entrar el 2025 y no el 2030. Ganamos para el Estado 5 años, pero sacrificamos 30 años. Esa es una discusión, esa es la discusión económica. Y creo que no puede verse, y creo que es la enseñanza, en términos de que, bueno, quien gobierne va a tomar quizá una decisión mejor o peor, porque estamos hablando de los intereses de estas generaciones y de las futuras generaciones. Y por lo tanto, el Salar de Atacama hoy día, en términos de recursos, es mucho más importante que Chuquicamate, por ejemplo, en términos de sus reservas. Sí, claro. Y por lo tanto, no Aporta estamos más. hablando de cualquier cosa. Y por lo Oye, tanto, Camilo, está en juego el patrimonio del país. mucha gente también ha aplaudido, entre comillas, el pragmatismo del presidente y su gobierno al haber firmado con SQM. ¿Cuánto pragmatismo hay detrás de todo esto entonces? Hay mucho, Freddy. Es pragmatismo. Eso es, en el fondo es pragmatismo. Dijeron, mira, tenemos hoy día SQM, sacar a SQM del negocio nos puede costar años, logremos resultados, lleguemos a un acuerdo rápido. El problema es que creo que fue un mal acuerdo y que creo que ahí la responsabilidad principal es de Pacheco, Máximo Pacheco, Mario Marcel, como el superior prácticamente aparte de la, digamos, se dice que Máximo Pacheco es su nombre, Mario Marcel, es parte de su círculo político y creo que son los grandes responsables de esto. Ya, pero esto ha sido refrendado y apoyado incluso por el Partido Comunista hoy en el gobierno, ¿no? Partiendo por la vocería de que esto fue un buen acuerdo para el país. Yo lamento esa posición del Partido Comunista, que históricamente incluso cuestionó el acuerdo Corfo-SQM del 2018, que es tremendamente ventajoso en términos de las tasas impositivas que terminó pagando SQM. Creo que nuevamente primó el pragmatismo. Dijeron, mira, tenemos que resolver ahora, no lo dejemos para el 2030. El 2030 puede estar la derecha, puede estar Katz, puede estar Evelyn Matei. No sabemos, ¿cierto?, quién va a estar en el gobierno y por lo tanto cerremos el negocio ahora antes de dejárselo a ellos. Si a mí la pregunta que me cabe también como ciudadano y como dueño, que somos todas y todos de este salar, digamos, y de lo que este salar y las riquezas que contenga, ¿cómo se puede pensar en un pragmatismo si no sabemos realmente cuáles son las otras ofertas? Porque cuando uno es pragmático, el pragmatismo es elegir lo que más convenga, en el fondo, sin importar otras percepciones o elementos éticos, en fin, ¿no? Cuando uno dice, mira, en realidad elijamos la que más convenga, porque eso es pragmático. Así es. Pero ¿cómo sabemos si realmente hay otras que convengan más o menos si no hubo una licitación pública, si no sabemos cuánto querían las empresas estadounidenses aportar u otras empresas chilenas u otras de otro país en esto, ¿no?
Así es, yo creo que debió haberse hecho mucho más transparente, debió haberse licitado internacionalmente, debió haberse abierto la discusión, debió haberse llevado una negociación con SQM más colectiva. Por ejemplo, yo tengo entendido, y así lo señala la Carta de Vitrán, en el Mercurio, la negociación la llevó en solitario Máximo Pacheco. No integró a los otros expertos del litio que están en su mismo directorio. Claro, y por lo tanto, hay una negociación muy extraña, muy personal, llevada casi individualmente, y por otro lado, muy a oscuras, o sea, sin transparencia. ¿En Y eso plata de daña hoy? mucho la credibilidad del acuerdo. Te voy a hacer una pregunta que tiene muchos ceros, pero en plata de hoy, ¿cuántos miles de dólares, de millones de dólares son? ¿Cuántos son nuevas toneladas que puedes sacar en 30 años? 9 millones de toneladas por, supongamos, un precio promedio de $25.000 la O tonelada. sea, 9 millones por 25.000 hay que multiplicar. Saquemos la cuenta. Es mucho. Es Claro, mucha plata. es impresionante que tanta plata, tanto destino de Chile quede en tan pocas manos Así es, y con tan poca transparencia. y con tan poca transparencia. Y eso daña la credibilidad del país. Y también además para con una futuro. empresa que la conocemos bien, ¿no? Hace bastante tiempo. Así es, así es. Y ese creo que es el gran daño que le hacen a la credibilidad también del país. Tema que seguiremos, por supuesto, profundizando. Esto todavía no está firme. Este contrato no Así es. se ha firmado todavía. Es un preacuerdo. Hay dos ¿Cómo lo podemos llamar? en la Cámara, ya dos, entiendo que diputados Sí. van a pedir una... Sí, la parlamentaria Alejandra Sepúlveda es una de Y ellas. sí, entiendo que Jaime Mulet también pidió en la Cámara, Perfecto. y Marta González también pidieron en la Por Cámara supuesto, ¿cierto? Hay que analizarlo. sesión especial. Hay que analizarlo muy a fondo, muy importante es. para el país, para que haya tanto aplauso y tanto silencio al respecto. Y yo esperaría, Freddy, una revisión del contrato. No está firme, es un memorándum. Muy bien. Y hay espacio y yo creo que se puede Camilo, exigir invitado mejores- entonces, como también experto que ha sido en esta Muchas materia gracias. desde hace muchos años, viendo esta estrategia nacional del litio para que venga Y también a hablemos un día contarnos, también ¿no? de una estrategia más regional. Creo que es clave Perfecto. lo que podemos hacer con Brasil y Argentina en una perspectiva más regional. Porque creo que nuestros países solos, individualmente, mirándonos el ombligo, para entrar en una disputa mundial, todo el negocio de la electromovilidad a nivel mundial, creo que solo no lo podemos hacer. Camilo, en nombre del equipo, muchas gracias por haber venido Gracias y dejarnos a ustedes. esta tremenda y enorme reflexión tan necesaria siempre para tener ese sentido crítico de ciudadanía y que es la piedra angular finalmente de la democracia. Hasta la próxima, Camilo. Gracias, Lagos. Freddy. Hacemos una pausa, seguimos en esta comunidad del pensamiento.